Bueno, hoy vamos a ver el modelo colinérgico y los fármacos parasimpático-miméticos. ¿Mm? Ustedes saben que el neurotransmisor por excelencia del parasimpático es la acetilcolina, y la acetilcolina se sintetiza gracias a la colina y el acetil-CoA, terminan formando acetilcolina. Esta acetilcolina empieza a acumularse en vesículas y gracias a la acción de un montón de señales que finalmente terminan llevando esta vesícula hacia cerca de la membrana, y en la membrana finalmente secretando la acetilcolina. Esta acetilcolina secretada puede unirse a receptores que son muscarínicos o receptores que son nicotínicos. A su vez, esta acetilcolina en el espacio sináptico puede ser degradada por la acetilcolina esterasa en colina y acetato, y la colina finalmente ser recaptada por un recaptador de colina que está a este nivel en las neuronas parasimpático-miméticas. La neurona parasimpática funciona con diferentes mensajes, entre ellos la sintaxina, el SNAP25. Existen canales de calcio que también generan la despolarización de la neurona y la secreción de acetilcolina. Y además, por ejemplo, estas señales que son la SNAP25 y la sintaxina, sobre todo a nivel de la vesícula de la acetilcolina, por ejemplo, puede ser inhibida por la toxina botulímica, que la usamos para que finalmente la acetilcolina no se secrete y que no ejerza su acción. Existen inhibidores de la acetilcolina esterasa que lo que van a hacer al inhibir esta enzima es hacer que la acetilcolina permanezca más tiempo en el espacio sináptico en contacto con sus receptores, por ejemplo. O sea que es un inhibidor de una enzima que degrada la acetilcolina, y por lo tanto son potenciadores del sistema nervioso parasimpático. El hemicolinio, a su vez, impide la reabsorción de colina, y el besamicol impide la incorporación de la acetilcolina sintetizada a la vesícula donde se almacena. Los receptores colinérgicos, tenemos los receptores que son nicotínicos, que son canales iónicos comandados por ligandos. Justamente el ligando es la acetilcolina. Y tenemos los receptores nicotínicos M, que median la contracción muscular. La acetilcolina es la encargada de que el músculo nuestro se contraiga. Por lo tanto, inhibidores nicotínicos van a ser relajantes musculares o curarizantes, que les decimos curares estos fármacos. Y tenemos los receptores nicotínicos tipo N o ganglionares, que despolarizan a ese nivel. Y por otro lado tenemos los muscarínicos, que estos no son canales iónicos, estos son receptores asociados a proteína G, y dentro de ellos tenemos el M1, el M3 y el M5, que actúan a través de una proteína GQ, o sea que estimulan la formación de diacilglicerol e inositol trifosfato. Y por último, los M2 y los M4, que actúan a través de una proteína GI o G0, y por lo tanto actúan disminuyendo la concentración de AMP cíclico. Una mnemotecnia es que los pares actúan a través de una GI o una G0, y los impares a través de una GQ. Estos es solo para que lo tengan, son los distintos tipos de receptores y dónde actúan. Hay un montón de información acá, no creo que sea didáctico empezar a leerlo, eh, pero es dónde están los receptores. Esto sale en Goodman y Gilman, lo pueden encontrar también en el libro de la cátedra que hicimos, o en cualquier otro texto de farmacología. Básicamente son los tipos de receptores. Tenemos los receptores nicotínicos musculares, que básicamente la acción principal es la unión al músculo esquelético y la despolarización de la placa terminal y la contracción del músculo esquelético. Los antagonistas de esta despolarización son el atracurio, el becuronio, la tubocurarina. Todos estos fármacos les decimos curares. Después vamos a leer, hay agonistas que agonistas que se comportan como agonistas
antagonistas. O sea, se unen, le despolarizan una vez la placa y posteriormente no puede ser reutilizado ese receptor y por lo tanto queda bloqueado. Lo llamamos despolarizantes, ¿sí? Después tenemos los receptores nicotínicos N, que están a nivel ganglionar y que producen despolarización ganglionar. Y después tenemos en el sistema nervioso central distintos tipos de subreceptores que no vienen al caso porque clínicamente no usamos ninguno de estos otros compuestos. Estos son los receptores M1, M2, ¿sí? Fíjense, hay ubicaciones totalmente variables. Básicamente, para que ustedes tengan una idea, después acá les muestro el M3, el M4 y el M5, básicamente el M1 y el M3 son receptores que están a nivel muscular y a nivel ganglionar. ¿Muscular en dónde? No como los nicotínicos en la placa terminal del músculo estriado, sino como receptores de funcionamiento del parasimpático. Siempre acuérdense que el parasimpático uno lo utiliza para, sobre todo, utilizar mejor la energía, o sea que como que nos calma. Entonces, el M1 y el M3, ¿qué nos ayuda? A contracción muscular visceral y a secreción glandular. Por ejemplo, a nivel del tubo digestivo nos permite que haya contracción del tubo digestivo y que el bolo alimenticio progrese a través del tubo digestivo. Promueve las secreciones gastrointestinales, biliopancreáticas, y de esa forma se asegura de obtener todos los nutrientes. A nivel respiratorio, el M1 y el M3 también producen broncoconstricción y aumento de las secreciones bronquiales. Entonces, uno ya puede empezar a pensar, ¿para qué me podría servir un antagonista muscarínico? ¿Ah? Si yo bloqueo esa broncoconstricción, voy a producir una broncodilatación, y si bloqueo la hipersecreción bronquial, voy a disminuir las secreciones bronquiales. Entonces, en un paciente asmático o EPOC, un antimuscarínico me podría servir. Si tengo un paciente, por ejemplo, con un cólico intestinal, una de las estrategias para evitar que la contracción me produzca dolor es evitar la contracción. Y eso lo hago, por ejemplo, con un antagonista muscarínico. M1 entonces y M3 son contractores musculares y secretores glandulares. El M1 es un poco más muscular y el M3 es un poco más glandular. Otra ubicación importante del M1 es a nivel del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, eh, la acetilcolina regula un poco la función cognitiva, la memoria a corto plazo sobre todo, promueve la despolarización de ganglios, disminuye las secreciones de dopamina. Por lo tanto, tiene relevancia este receptor, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Y ya vamos a ver qué podemos hacer, sobre todo por lo de la memoria a corto plazo y por la función cognitiva. Uno tiene que tratar de preservar la acetilcolina del sistema nervioso central. El M2, si bien acá dice relevancia, el M2 tiene distintas ubicaciones. La ubicación más importante del receptor M2 es el corazón. Y como el M2 y el M4, no se olviden, actúan con una proteína G inhibitoria, lo que hace a nivel del corazón, sobre todo, es disminuir el cronotropismo y el dromotropismo. O sea, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la velocidad de conducción. El inotropismo en general no cambia mucho, a pesar de que acá dice que hay una leve disminución de la contractilidad. En realidad, ningún agonista o antagonista muscarínico se utiliza para mejorar la contractilidad. Lo usamos sí para mejorar el cronotropismo o el dromotropismo. El M4 y el M5 tienen muchas ubicaciones, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Acuérdense que uno es inhibidor y que el otro es estimulante. Pero para tener una generalidad, acuérdense que la acetilcolina estimula la contracción muscular, ¿sí? Inhibe al crono y al dromotropismo, estimula la secreción glandular. A su vez, a nivel ganglionar, estimula o puede alterar la síntesis de noradrenalina
y a nivel de la glándula suprarrenal puede generar secreción de adrenalina y de noradrenalina hacia la sangre. Y a través de los receptores nicotínicos, contracción de la placa mioneural del músculo esquelético. Y estas son las diferencias, ¿no?, que hay entre el simpático, que está acá, y el parasimpático, que está acá. El simpático, acuérdense que nos sirve mucho para luchar y para huir. Y por lo tanto el aprovechamiento de la energía queda en un segundo plano. Uno, cuando tiene una situación de estrés o está ante un peligro, rápidamente se activa el simpático y la sangre está dirigida hacia los órganos de mayor perfusión, de mayor interés cuando uno tiene que luchar o huir, que es el músculo esquelético, el corazón y el cerebro. Cuando el parasimpático se activa, estamos en una situación relajada donde queremos aprovechar toda la energía posible. Por lo tanto, los efectos parasimpáticos son miosis a nivel del ojo, el simpático va a producir midriasis, y la miosis depende sobre todo del M3. Además, el parasimpático me va a ayudar en la acomodación. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es la acomodación? Es la contracción del cristalino para poder ver un poco más de cerca. Cuando yo doy un antiparasimpático o un parasimpático lítico o un bloqueante muscarínico, voy a tener midriasis, porque voy a bloquear la miosis, y no voy a poder acomodar la vista, o sea que el paciente va a ver borroso. Esa falta de acomodación de vista se llama cicloplejía. Además, promueve, como les he dicho, las secreciones de las glándulas, y entre ellas las glándulas lagrimales. Por lo tanto, si doy un agonista voy a tener hiperlagrimación, y si doy un antagonista voy a tener sequedad de ojos. Además, genera secreción mucosa el parasimpático, y entonces un antagonista parasimpático me va a disminuir la secreción mucosa. Salivación, broncoconstricción, ya lo hemos hablado, sobre todo dependiendo del receptor M3, secreción de moco a nivel bronquial, dependiendo del receptor M3, disminución de la frecuencia cardíaca, que depende del receptor M2, y disminución de la velocidad de conducción. Fíjense que el simpático tiene efectos antagónicos, pero acá sí la diferencia es que el simpático, además de aumentar la frecuencia y además de aumentar la velocidad de conducción, aumenta la contractilidad. A nivel digestivo, el parasimpático genera secreción de ácido clorhídrico, esto está claro, aumenta la motilidad del intestino, hace que yo deba orinar, ¿sí? Hace que deba orinar. ¿Por qué? Porque contrae el detrusor y relaja el esfínter de la vejiga, y a términos sexuales, el muscarínico me permite erección en el hombre y eyaculación me lo da el simpático, ¿sí? Entonces, la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor, produce vasodilatación indirecta. ¿Por qué? Porque hace que el endotelio genere óxido nítrico. Disminuye la frecuencia cardíaca por un efecto cronotrópico negativo, disminuye la velocidad de conducción por un efecto dromotrópico negativo, y disminuye ligeramente la fuerza de contracción. Estos efectos, la acetilcolina no se usa como fármaco por vía oral, pero sí se usan, y por ejemplo, inhibidores de la acetilcolina esterasa, ¿sí? Que van a preservar la acetilcolina en el espacio sináptico y van a potenciar el efecto. Si bien no uso nunca un inhibidor de la acetilcolina esterasa ni acetilcolina para estos efectos que estoy viendo acá, sí tengo que pensarlos como reacciones adversas cuando use esos fármacos. Por ejemplo, cuando uso un inhibidor de la acetilcolina esterasa para determinada patología, tengo que saber que al paciente le puede bajar la frecuencia cardíaca, puede disminuir la velocidad de conducción y puede generarle vasodilatación. A nivel respiratorio, la acetilcolina produce broncoconstricción, aumento de las secreciones bronquiales, todo mediado principalmente por el receptor M3. Y también esto puede ser una reacción adversa. A nivel urinario, contrae el detrusor y relaja el esfínter y me permite orinar. ¿Y esto por qué tiene importancia?
Porque si yo doy un antagonista de la acetilcolina, no como en el caso de recién que les planteaba un agonista colinérgico indirecto, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, sino en este caso un antagonista de la acetilcolina, supongamos el propinox me va a generar relajación del detrusor y me va a contraer el esfínter de la vejiga. ¿Y qué va a pasar con esto? Hay pacientes, por ejemplo, con hiperplasia de próstata que les cuesta mucho hacer orinar, hacer pis, y eso va a empeorar sus síntomas. Entonces tengo que tener en cuenta todos estos efectos para poder después ver qué hace un agonista, qué hace un antagonista, en quién está indicado y en quién está contraindicado. A nivel gastrointestinal, la acetilcolina aumenta el tono y la amplitud de las contracciones, aumenta las secreciones gástricas e intestinales, y todo también mediado principalmente por M3 y también por M1. Aumenta las secreciones glandulares a nivel de las glándulas lagrimales, nasofaringeas, salivales y sudorípadas. A nivel ocular, acuérdense que produce miosis al contraer el músculo del esfínter de la pupila y además genera el acomodamiento para la visión cercana porque contrae el músculo ciliar. Entonces, no se olviden de cuando doy un antagonista de la acetilcolina, voy a tener midriasis por inhibición de la contracción del esfínter de la pupila y cicloplegia por inhibición de la contracción del músculo ciliar y el paciente no va a ver nada. Eso depende del M3. A nivel cognitivo, hemos dicho que la acetilcolina mejora la memoria a corto plazo y la función cognitiva. El control motor es importante porque el paciente incluso, acuérdense que regula también la acetilcolina la, la liberación de dopamina en el sistema nervioso central, y la dopamina directamente regula el control motor, el apetito y la percepción del dolor. Y bueno, entonces, ahora, habiendo visto qué es lo que hace el parasimpático, ahora voy a ver qué uso yo para modificar el parasimpático, potenciándolo o inhibiéndolo. ¿Qué agonistas colinérgicos son importantes? Bueno, sobre todo la pilocarpina y la cevimelina. Y no nos olvidemos dos cosas, que los compuestos terciarios son fármacos muy liposolubles que atraviesan la barrera hematoencefálica y me dan muchas reacciones adversas en el sistema nervioso central. Mientras que los cuaternarios son los que tratamos de usar hoy por hoy. ¿Por qué? Porque no atraviesan la barrera hematoencefálica y porque no me dan reacciones adversas a ese nivel. La pirocarpina, yo ya hablé que es lo que hacía el parasimpático, ¿no es cierto? Y el carbacol se utilizan como mióticos. ¿Qué son mióticos? Fármacos que producen miosis. Y esto es importante en el glaucoma. ¿Por qué? Porque al producir miosis se abre el canal de Schlemm, que en el ojo permite el drenaje del humor acuoso y disminuye la presión intraocular. Ya les voy a explicar bien eso después. La pilocarpina y la cibemelina también se utilizan para la serostomía, porque el parasimpático aumenta las secreciones, entonces me permite que el paciente secrete más lágrimas o más secreciones glandulares a nivel salival, y eso hace que mejoren los síntomas de boca seca. ¿Sí? El betanecol se utiliza para la retención urinaria postoperatoria. No se olviden que contraigo el detrusor con el parasimpático y relajo el esfínter. Hay pacientes que en el postoperatorio de cualquier cirugía, al tener todo el sistema nervioso central alterado, sobre todo los pacientes panvasculares o diabéticos, donde tienen disregulación autonómica, existe una retención urinaria que no es mecánica. O sea, no es que hay algo obstruyendo la vejiga y por eso el paciente no hace pis. El paciente tiene una vejiga súper grande, llena de orina, pero no puede orinar porque no tiene fuerza de contracción. Bueno, el betanecol se puede utilizar para esto, o por ejemplo para la vejiga hipotónica, o para la neuropatía diabética, o para una vejiga neurogénica o miogénica. Y la metacolina se utiliza como un test de reactividad bronquial. Habíamos dicho que farmacología, un fármaco es una molécula que tiene actividad tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de enfermedades. En este caso lo usamos como diagnóstico la metacolina para ver los pacientes que son hiperreactivos a nivel bronquial y poder predecir si
van a tener broncoconstricción o asma. ¿Mm? ¿En quiénes están contraindicados todos estos fármacos que hemos visto que todo lo que hacen, sobre todo como mióticos, como secretores glandulares? ¿Mm? En asma y en EPOC, esto ya se los había mencionado, en obstrucciones urinarias o del tracto gastrointestinal. Si el paciente tiene una vejiga llena de orina y yo voy a hacer que la vejiga se contraiga para poder expulsar la orina, yo me tengo que asegurar de que esa vejiga no tenga una obstrucción más abajo, no haya una piedra obstruyendo la vía urinaria y de esa manera eh, que la causa de esa vejiga súper llena de orina no sea algo obstructivo. Porque si es algo obstructivo voy a empeorarle los síntomas y puedo hacer hasta incluso daño, porque puedo generar ruptura de la vejiga. Enfermedad ácido péptica, porque son hipersecretores y los pacientes que tienen acidez o gastritis sufren con estos fármacos. Y obviamente a nivel cardiovascular, bradicardia, hipotensión e hipertiroidismo. ¿Qué reacciones adversas me dan estos fármacos? Diaforesis, que es aumento de la transpiración, básicamente. Como aumentan las contracciones a nivel digestivo, puedo tener diarrea, calambres abdominales, náuseas y vómitos, sensación de opresión en la vejiga urinaria, que es de lo que venimos hablando, dificultad en el acomodamiento visual, porque acuérdense que produce midriasis y, produce miosis y contracción del músculo ciliar, y hay veces que el paciente no necesita ver de cerca y necesita ver de lejos y el músculo ciliar está contraído y no puede acomodar la visión porque está contraído. Y pueden producir hipotensión por vasodilatación indirecta, como habíamos mencionado, por secreción de oxígeno. Lo más importante, más allá de que conozcan muy bien la fisiología del sistema nervioso parasimpático, son los antagonistas. Esa es la verdad. Son los que más usamos. Tenemos los muscarínicos y los nicotínicos. ¿Ah? Los antagonistas muscarínicos tienen efectos a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio y a nivel ocular. Como ya sabemos qué es lo que hacen, ya podemos predecir qué haría un antagonista. A nivel cardiovascular van a dar taquicardia y no van a generar grandes efectos en los vasos sanguíneos porque la vasodilatación se produce cuando hay un agonista, pero en general si hay un antagonista no hay una vasoconstricción que, que sea importante. ¿Mm? A nivel respiratorio van a producir broncodilatación y disminución de las secreciones, y esto sí me interesa porque tiene gran importancia en asma y en EPOC. Así como los agonistas están contraindicados en estos pacientes, los antagonistas están totalmente indicados. Y a nivel ocular van a producir midriasis y cicloplejía. Esto ya lo hemos hablado. A nivel gastrointestinal, un antagonista me va a disminuir la motilidad y el vaciamiento gástrico, van a disminuir las secreciones y los espasmos biliares. Por lo tanto, fíjense la posible indicación que tengo. Y a nivel del sistema nervioso central hay dos grandes diferencias. La atropina, que es el fármaco antagonista muscarínico por excelencia, es un estimulante del sistema nervioso central. Produce inquietud, irritabilidad, alucinaciones, desorientación, y eso lo hace por que estimula el sistema nervioso central porque se comporta de esa manera por un doble enlace de oxígeno que hay. En cambio, la escopolamina deprime al sistema nervioso central y produce somnolencia, amnesia, fatiga, sueño, disminuye los mareos. De hecho, se puede utilizar, ¿vieron esa sensación fea que nos ocurre cuando viajamos en un camino con muchas curvas? Eso se llama cinetosis, es una especie de mareo que se produce por muchas alteraciones, sobre todo a nivel de el oído interno, y eso genera mareo, genera un malestar. Para eso se usa, por ejemplo, el escopolamina. Estos son los principales fármacos anticolinérgicos muscarínicos. ¿Ah? Por ejemplo, el tiotropio, junto al bromuro de hiperatropio, se utiliza por vía inhalatoria para el asma y para el EPOC, porque hemos dicho que disminuye las contracciones, disminuye las secreciones y por otro lado produce broncodilatación. Por ejemplo, la fesosterodina, la tolterodina y la oxibutinina son también antagonistas de los receptores muscarínicos que se usan
así como los agonistas se usan para la vejiga hipotónica, para darle contracción y que el paciente pueda orinar y vaciar la vejiga. Hay pacientes que tienen exceso, vejigas hiperactivas o enuresis, que son los chicos que se hacen pis de noche en la cama. Para esos pacientes, justamente esto lo que hace es retener la vejiga e inhibir las contracciones de la vejiga. Y por lo tanto, se utilizan para la vejiga hiperactiva y para la enuresis. La pirenzepina no se usa más, se usaba antes para la gastritis y úlceras. Hoy por hoy los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, o los antagonistas de los receptores de histamina, como la cimetidina, se pueden utilizar para la gastritis y son mucho más eficaces. Y sí, la atropina se utiliza para la bradicardia, porque justamente produce taquicardia, y para el bloqueo auriculoventricular, porque disminuye la mejora, perdón, no disminuye el segmento PR del electro, pero aumenta la conducción auriculoventricular. Y, como vamos a ver más adelante, en el envenenamiento por anticolinesterasa que se produce sobre todo en trabajadores en el campo, donde se rocía todo el campo con colinesterasa y la anticolinesterasa penetra por la piel y el paciente viene con bradicardia, en esos casos se puede usar la atropina. ¿Mm? Y el ciclopentolato y la tropicamida, junto a la atropina, se puede usar para producir midriasis y cicloplejía por ejemplo, para hacer un fondo de ojo. ¿Mm? La escopolamina, como les había dicho, se usa para la cinetosis. Otros usos de antagonistas muscarínicos son el viperideno, que se usa para el Parkinson y para síntomas extrapiramidales que se dan por antipsicóticos. Cuando veamos sistema nervioso central vamos a ver que los antipsicóticos tienen como reacción adversa principal el parkinsonismo. ¿Sí? Y la omatropina, el propinox y la butilescopolamina se utilizan para los cólicos intestinales o biliares, ese dolor de panza que suele ocurrir habitualmente después de una ingesta copiosa de comida rica en grasa. Bueno, se puede usar omatropina, propinox o butilescopolamina, que son muy conocidos y de los fármacos más usados que hay. ¿Cuáles son las reacciones adversas de todos estos anticolinérgicos? Bueno, serostomía, estreñimiento, visión borrosa, dispepsia y deterioro cognitivo. Como ustedes pueden ver, son todos exageración de los efectos antimuscarínicos. ¿Ah? Fíjense, a un agonista colinérgico lo uso para la serostomía porque me ayuda. Bueno, justamente el antagonista me va a dar como reacción adversa la serostomía. Estreñimiento por disminución de la contracción, visión borrosa por la cicloplejía, etc. Contraindicado en quién? Cuando tengo una obstrucción del tracto urinario, por lo que ya hablamos, gastrointestinal o un glaucoma que no esté controlado. Porque al producir midriasis, lo contrario a los agonistas, cierra el canal de Schlemm, el humor acuoso no se drena y si tengo un glaucoma no controlado, puedo generar al paciente un grave problema y hasta puede perder el ojo. Los antagonistas nicotínicos son otros receptores, acuérdense, son receptores, estos receptores ya son receptores que son canales iónicos asociados a ligando. Tenemos la succinilcolina, que decimos que es despolarizante porque ocupa el receptor, lo despolariza, pero se queda pegado ahí y por lo tanto ese receptor no se recupera. Y tenemos los no despolarizantes que son la tubucurarina, el atracurio, el rocuronio, el becuronio, el pancuronio, etc. Estos son paralizantes musculares, porque lo que hacen los receptores nicotínicos M es producir la contracción de la placa mioneural a ese nivel del músculo estriado, y por lo tanto, si yo lo bloqueo, voy a paralizar el músculo. Y hay una secuencia de parálisis. La secuencia de parálisis es la siguiente. Al principio se paralizan los pequeños músculos que se mueven habitualmente de forma rápida. Los ojos, la mandíbula, la laringe. Posteriormente las extremidades, posteriormente el tronco y por último los músculos respiratorios. Porque justamente el cuerpo es sabio y los últimos músculos en paralizarse son los respiratorios que me permiten vivir básicamente. La secuencia de recuperación es la inversa. Primero se recuperan los músculos respiratorios porque son los que necesito para respirar. Posteriormente los músculos del tronco, posteriormente las extremidades y por último los músculos pequeños.
Eh, ¿Qué tienen de particular estos fármacos? Que son hidrosolubles. No los puedo dar por vía oral. Obviamente, ya vamos a ver para qué se usan, pero el uso debe ser solo en un hospital, en un quirófano, en una unidad intensiva. No se pueden usar así nomás. No atraviesan la barrera hematoencefálica y, como les dije, si son hidrosolubles no se absorben por vía oral y solo se utilizan por vía endovenosa. Fíjense, los de acción ultracorta y corta, fíjense que el comienzo de acción es en el minuto, o al minuto, 2 minutos, o a los 3 minutos, y la duración del efecto es muy corto, a pesar de que ya vamos a ver los de larga duración, ¿cuánto dura? 11 minutos, la duración máxima del efecto de la succinilcolina. ¿Ah? La succinilcolina tiene la particularidad de que se hidroliza por colinesterasas plasmáticas. Después tenemos los de vida media e intermedia, que son sobre todo el atracurio y el rocuronio, y el becuronio también, que fíjense, la duración varía entre los 25 y los 90 minutos. Si bien es intermedia, cuando veamos otros fármacos que decimos de vida media intermedia, son 12 horas, 16 horas. Estos son minutos. Y la particularidad es que el rocuronio se elimina por vía hepática y el atracurio y el cisatracurio tienen una eliminación de Hoffman. Y por último, los de larga duración, que son sobre todo el pancuronio y la D-tubocurarina, fíjense los minutos, 100 minutos máximo. El único, el pancuronio tiene la particularidad de que se elimina por riñón y por vía hepática, lo mismo que la D-tubocurarina, mientras que la metacurina y el doxacurio se eliminan por vía renal. Y siempre les digo que para acordarse, los indios mataban a los animales con estos fármacos, para que no se olviden de que son hidrosolubles. Entonces ponían en la punta de los dardos o en la punta de las flechas el veneno, que era esto, que era un curare, y el animal se paralizaba, se moría por paro respiratorio, y ellos después comían el animal y no se absorbían los fármacos que ellos mismos habían insertado dentro del animal. Por lo tanto, eso nos tiene que quedar claro que son totalmente hidrosolubles y que solo se dan por vía endovenosa. El pancuronio, además, puede bloquear los receptores muscarínicos y por lo tanto darme taquicardia. Además, son bloqueantes ganglionares y pueden producir disminución de la frecuencia de la presión arterial y taquicardia. El becuronio y el rocuronio son los que menos taquicardia producen en este sentido, y el resto, sobre todo la succinilcolina, que se usa muchísimo, liberan histamina y eso puede producir hipotensión. ¿Para qué los uso? Para cirugía, para paralizar bien los músculos para un paciente, para relajar bien a un paciente, para intubaciones endotraqueales, laringoscopías, para pacientes que están ventilados pero que aún así compiten con el respirador. Bueno, cuando voy a dar un electrochoque y quiero prevenir el trauma, etc. ¿Qué tengo que tener cuidado? Que hay algunos antibióticos, como estos, los aminoglucósidos, las tetraciclinas y el colistin, que producen parálisis y por lo tanto hay una interacción dinámica acá. Y el antídoto de estos fármacos son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Por qué? Porque al inhibir la acetilcolinesterasa aumentan las concentraciones de acetilcolina. Y si aumentan las concentraciones de acetilcolina, por ley de masas, la acetilcolina desplaza al antagonista y ejerce su efecto. ¿Cuál es el problema de los inhibidores de acetilcolinesterasa? Que pueden producir bradicardia. Y por lo tanto, tengo que tener cuidado. Y como ustedes saben, ya la bradicardia ya la saben tratar ¿con qué? Con atropina. Reacciones adversas: apnea, que es un efecto buscado en realidad, que el paciente no respire; colapso cardiovascular; liberación de histamina e hipotensión; un síndrome de anafilaxia justamente por la liberación de histamina. La hipertermia maligna se puede dar, pero no se ve tan frecuentemente con estos fármacos. Y sobre todo, tenerla en cuenta porque es un cuadro grave. Si bien con estos fármacos no se ve tanto, es un cuadro que puede ser mortal, que
que cursa con todo esto, que es contractura, rigidez y calor, por eso se dice hipertermia maligna del músculo esquelético, acidosis metabólica e insuficiencia renal. ¿Qué tengo que tener cuidado cuando tengo pacientes con disfunción hepática? Tener cuidado con la administración de estos tres. Si tengo disfunción renal, la administración de pancuronio, que se los he mencionado. Pancuronio está mal escrito acá. Y que, sobre todo, la succinilcolina puede producir liberación rápida de potasio. Y eso está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el paciente puede hacer un paro en diástole. Bueno, chicos, espero que les sirva.